El radar ya está encendido. Germán Vargas Lleras realizó durante esta campaña presidencial una tarea juiciosa. Recorrió el país, luego elaboró y presentó propuestas sobre los principales problemas de Colombia y hoy tiene una carpeta completa de soluciones que asegura incluso que algunos competidores le han copiado parcialmente. Por eso considera que tiene los méritos suficientes para pasar a la segunda vuelta y obtener la mayor votación. Según él, las grandes derrotadas el próximo domingo serán las encuestas, que no han sido justas con algunos candidatos. Aquí está Germán Vargas Lleras, invitado frecuente del radar, en entrevista con Erika Fontalvo. Erika Fontalvo entra al radar. ¿Por qué usted es el presidente que Colombia necesita? Bueno, porque soy un colombiano que le he dedicado mi vida entera al servicio público. Porque en esta campaña recorrí todos los municipios del país y permítame agradecerle a miles de colombianos que en 700 municipios me suministraron una información pertinente, actualizada en los temas locales y regionales. Toda esa información que ha sido el resultado de mi propia experiencia fue lo que me permitió elaborar este gran plan de gobierno. Un plan que se fundamenta en 3 ejes principales: el tema de seguridad, el tema de modernización de la infraestructura y el tema social. En materia de seguridad, los colombianos saben que yo fui el primero en defender criterios de autoridad en este país, mucho antes inclusive de que el presidente Uribe fuera electo. Desde el año 95, de manera aislada y solitaria, fui trabajando en el fortalecimiento de las fuerzas militares, como autor del Estatuto del Soldado Profesional, del Estatuto de las Fuerzas Militares, como ponente de la ley antiterrorista. Fui yo quien denuncié lo que ocurría en el Caguán cuando otros candidatos se paseaban por esa barbarie. Apoyé al presidente en el año 2002 y lo hice en el 2006 y contribuí a los logros que hemos tenido en seguridad. Aquí en Bogotá entregué mi visión sobre los desafíos que tenemos en el tema de la seguridad para consolidar la paz en el campo, para orientar una política que contenga a los delincuentes en las principales ciudades y para garantizar la seguridad fronteriza. Porque el esfuerzo de esta nación hubiera sido mucho más contundente en desarticular a los grupos ilegales si estos no contaran con la complicidad de países vecinos. Y lo digo sin eufemismos, la FARC sigue teniendo campamentos en Venezuela. Muchos de sus dirigentes han encontrado refugio en territorio venezolano. Necesitamos entonces cerrarle los corredores de paso a esa organización para poder desarticularla finalmente. No hay tema, le diría, sobre el que no nos hayamos pronunciado. 41 documentos hacen parte de ese programa de Mejores Posible, que debería ser el norte de trabajo del próximo gobierno. Justamente, ¿cuál debe ser la prioridad del próximo gobierno de este país, doctor Germán Vargas? Tenemos que consolidar la seguridad, que pasa por un muy mal momento, lo hemos visto en estos días. Se siente cierto desánimo en el ejército, como resultado de los falsos positivos, que fueron devastadores en la política internacional, pero que también tuvieron un efecto profundo al interior del Ejército Nacional. Es muy importante que pronto se delimiten las responsabilidades para que quienes incurrieron en esos delitos sean sancionados y dejemos al resto de la institución salvaguardada de sospechas. Hay que recuperar la moral en el ejército colombiano. Hace un año que no tenemos ningún operativo significativo después de la Operación Jaque y contundente contra las organizaciones ilegales. El próximo presidente va a tener que imprimirle un nuevo liderazgo a garantizar la continuidad de esos logros, su sostenibilidad. 2 temas que son también muy lacerantes para los colombianos, para los millones de colombianos que este domingo van a tomar una decisión frente a las opciones: desempleo y corrupción. ¿Qué hacer para tratar de entrar a resolverlo? Poner en marcha un plan de choque inmediato. Yo he dicho que si el Estado canaliza los recursos, que es una vieja receta, pero siempre útil, a actividades como la construcción y la infraestructura, se generarán muchas oportunidades de empleo, pero tributariamente podríamos adoptar algunas medidas. Desde el año 2004, industriales, empresarios en este país han gozado del privilegio de poder deducir de su impuesto de renta los dineros que invierten en maquinaria, en activos fijos.
Esas deducciones valen 4 billones de pesos al año. Si les permitimos seguir beneficiándose de esas deducciones, pero ya no orientándolas hacia la adquisición de maquinaria, sino a la generación de empleo, permitiendo que deduzcan el incremento en sus nóminas de su impuesto de renta, podemos formalizar a 5 millones de personas en los próximos 4 años. Tenemos en este país los sobrecostos laborales más altos del continente, que no significa que el propio trabajador gane mucho, sino que al patrono prácticamente le cuesta lo mismo el salario que le paga al trabajador al que tiene que pagar en impuestos. Yo sé que progresivamente deberemos avanzar hacia la reducción de esos sobrecostos. ¿En qué medida? En la medida en que fiscalmente el gobierno pueda ir asumiendo el funcionamiento del bienestar familiar o del SENA, entidades que no queremos afectar. Pero sí podríamos iniciar permitiendo que el sector más deprimido, que es el de los jóvenes, donde los indicadores de desempleo son más altos, permitamos que cuando se contrata a un joven que entra a su primer empleo, el empleador esté exento de tener que pagarle sobrecostos laborales. Eso nos permitiría también generar numerosas fuentes de trabajo. ¿Y la corrupción? Bueno, y la corrupción no se combate con posturas filosóficas, sino con estrategias concretas. Yo las he definido. Tenemos que acabar con el mal ejemplo de la casa por cárcel para quienes cometen delitos contra el Estado. Tenemos que avanzar en utilizar la figura de la extinción de dominio. Yo la aprobé en el Congreso, fui su ponente, la ley 333 del año 96, que se ha utilizado para los bienes del narcotráfico, pero no para los bienes que tienen origen en la corrupción. Debíamos establecer un mapa de riesgos, como en otros países, para que los servidores públicos que pueden estar incursos en actos de corrupción estén ellos y sus familiares vigilados y reportados en el sistema financiero. Hay que legislar en materia de financiación de las campañas políticas. Hoy no hay ninguna inhabilidad para que los contratistas del Estado, de los departamentos o de las alcaldías no sean quienes financien las campañas. Llegan entonces los funcionarios totalmente cooptados por quienes financiaron las campañas. Vea, en derecho penal en los Estados Unidos hay una figura implacable, se llama el entrampamiento, que ustedes lo habrán visto en las películas, y es ponerle la trampa al servidor público que cae, pues no era un hombre honesto. Mire, fortalecer la presencia de los medios de comunicación para que tengan oportuno acceso a la información. Escuchándolo, doctor Germán Vargas Lleras, usted tiene todo tan claro, su programa de gobierno, no lo digo yo, lo dicen muchos sectores, incluso como usted bien señala, sus contradictores. Y sabe que una cosita que he visto que los candidatos han venido en las últimas semanas a hacer propias tesis que yo planteé hace muchos meses, pero no me fastidia. No, bueno, eso significa que usted ha hecho las cosas muy bien. Me da la satisfacción de haber contribuido a este debate en lo académico y en lo programático. ¿Cree que esta ha sido una campaña más de las encuestas que de las propuestas? Claro que sí. Tan solo hasta en estas semanas hemos tenido oportunidad de confrontar las tesis de unos y otros. Y eso gracias a los debates que los medios han propiciado. Sin duda, la campaña estuvo congelada mucho tiempo como resultado del trámite de la fallida reelección. Y luego, las encuestas han querido pretermitir el debate. En cualquier caso, pase lo que pase, tendremos Germán Vargas Lleras para rato. Bueno, yo espero que eso sea así, por eso me siento tan ilusionado con lo que he visto en mis propios sondeos de opinión, de que tantos y tantos colombianos se resolvieron a decir sí. Tenemos 2 vueltas y en la primera, si nos gusta Vargas Lleras, vamos a votar por Vargas Lleras. Claro, usted me pregunta, ¿y si no pasa? Pues si no paso, seguiré luchando. Doctor Germán Vargas Lleras, mucha suerte y muchas gracias por estar en el programa. Le agradezco mucho esta gentileza. Muy amables. Buenas noches.